Hola, ¿qué tal mis amiguitos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a ver los 50 mejores futbolistas latinoamericanos de la historia. Así que sin más preámbulo, comencemos. Número 50, Etcheverry del Bolivia. Único jugador boliviano de la lista. Etcheverry es el mejor futbolista de la historia en el país andino y estuvo presente en el Mundial de 1994 en Estados Unidos, el único que ha disputado Bolivia en toda su historia. Ha marcado más de 100 goles a lo largo de su carrera durante los 18 años que jugó como profesional. Número 49, Agüero de la Argentina. El Kun es uno de los mejores socios de Messi en el mundo del fútbol y el mejor delantero argentino de los últimos tiempos, por delante de jugadores como Higuaín, Di María, Dybala o Tevez. Uno de los máximos goleadores del albiceleste con 40 goles. Número 48, Dely Valdés de Panamá. Nombrado mejor deportista panameño del siglo XX, Dely Valdés fue un gran goleador en la década de los 90. Jugó en España tanto en el Oviedo como en el Málaga, e incluso estuvo 2 años en el Paris Saint-Germain, donde ganó una Recopa de Europa. La pena es que no pudiese llevar a Panamá a una fase final del Mundial. Fue seleccionador de su país durante 3 años. Número 47, Alexis Sánchez de Chile. El Niño Maravilla ha sido junto a Arturo Vidal la gran estrella de una de las mejores selecciones de Chile de la historia. Es el máximo goleador de la historia del país con 39 goles como internacional. En Europa ha hecho una gran carrera en el Barcelona, Arsenal y Manchester United, así como en el Inter de Milán. Un ganador nato. Número 46, David Suazo de Honduras. El delantero hondureño brilló en su país y en el Cagliari lo trajo al fútbol europeo, y ahí vivió sus mejores años como futbolista, siendo elegido incluso mejor jugador de la liga italiana. En 2008 se proclamó campeón de la liga en un Inter donde brilló con luz propia Ibrahimovic. En 2010 formó parte de la plantilla Neurazurra que ganó la Champions en el Bernabéu. Número 45, Jairzinho de Brasil. Uno de los grandes futbolistas brasileños que destacaron en la década de los 70. Junto con Pelé o Garrincha, se proclamó campeón del mundo en el Mundial de México en 1970, donde marcó 7 goles. Fue profesional durante 23 años, la gran mayoría de ellos en su país. Número 44, Arango de Venezuela. El mejor futbolista venezolano de todos los tiempos. Pasó por España, convirtiéndose en una de las mayores estrellas del Mallorca durante su estancia. Su mejor época la vivió en Alemania, en el Borussia Mönchengladbach, siendo de los pocos de su país que ha jugado en Champions. Tenía un golpeo de balón espectacular. Número 43, Arturo Vidal de Chile. Arturo Vidal ha sido uno de los mejores jugadores chilenos de los últimos 20 años. Su garra en el centro del campo es fiel imagen de lo que ha transmitido a la selección que ha ganado sus 2 Copas de América de la historia. Un jugador que es puro corazón. Número 42, Luis Suárez, Uruguay. El exdelantero del Barcelona ha sido uno de los mejores 9 de la última década y uno de los grandes goleadores en la historia de Uruguay. Su voracidad ante la portería lo convierten en un delantero letal y en uno de los mejores jugadores charrúas de siempre. Número 41, Wanchope de Costa Rica. El mejor jugador costarricense de la historia. Fue capaz de anotar 45 goles en 72 partidos con los Ticos. Estuvo en los mundiales de 2002 y 2006 y marcó 3 goles. Hizo carrera en Europa, en equipos como el Manchester City o el Málaga. Todo un referente en su país. Número 40, Rivaldo de Brasil. Uno de los grandes genios brasileños de finales de los 90 y principios de los 2000. Ganó el Mundial de 2002 y fue junto a Ronaldo el gran protagonista en su selección. Triunfó en el Deportivo, Barcelona, Milán y ganó el Balón de Oro en el año 1999. Fiel practicante del yoga bonito. Número 39, Zanetti de Argentina. Eterno capitán del Inter de Milán, donde estuvo 20 temporadas en activo hasta que se retiró con 41 años. Jugó más de 1000 partidos como profesional.
Es el futbolista argentino con más participaciones en eliminatorias mundiales en la historia, con 51. Número 38. Arsenio Erico, de Paraguay. El paraguayo fue elegido el octavo mejor futbolista sudamericano del siglo XX por la IFFHS. El club que marcó su vida fue Independiente, donde estuvo 12 temporadas y marcó 295 goles. Junto a Chilavert es el mejor futbolista guaraní de la historia, un talento natural para el gol. Número 37. Falcao, de Colombia. El gran delantero de la selección cafetera de la última década. Un jugador que se ha hinchado a meter goles en Europa, sobre todo en Oporto y en Atlético de Madrid, y al que las lesiones han frenado. Uno de los mejores futbolistas colombianos de la historia, sin lugar a dudas. Número 36. Jorge Campos, de México. Uno de los mejores guardametas latinoamericanos de la historia. Disputó 2 mundiales con su selección y es, de largo, el mejor portero mexicano de todos los tiempos. Fue profesional durante 16 años y anotó 47 goles. Sin duda, un futbolista extraordinario para casi todo. Número 35. Bebeto, de Brasil. El que fuera jugador del Deportivo en la década de los 90, también fue una estrella en su país. Junto con Romario formó una dupla temible en el continente latinoamericano, y juntos fueron las principales estrellas en el 4º título mundial de la Canariña, en Estados Unidos, un goleador nato. Número 34. Caniggia, de Argentina. Otro gran delantero para la historia de Argentina. Su gol en la semifinal del Mundial de Italia 1990 ante Brasil es de los más importantes de siempre en su selección, aunque luego Alemania les privará del título en la final. Fue uno de los mejores socios de Maradona a lo largo de su carrera. Número 33. Chumpitas, de Perú. Más de 100 partidos como internacional disputó este central en las décadas de los 70 y 80. Fue uno de los mejores jugadores del Perú, que se proclamó campeón de la Copa América en 1975. Además jugó 2 mundiales, el de 1974 y el de 1978, algo que casi nadie ha hecho en el conjunto andino. Número 32. Forlán, de Uruguay. Una leyenda de Uruguay. Ha disputado 3 mundiales como charrúa y con la celeste ha marcado 36 goles en 112 partidos. Junto a Luis Suárez y Cavani llegó a formar un tridente de lujo en el Mundial de Sudáfrica, donde por cierto fue elegido mejor jugador. En España dejó huella en el Villarreal, donde ganó la Bota de Oro, y sobre todo en el Atlético de Madrid, donde también la ganó, convirtiéndose en uno de sus mejores delanteros de toda la vida. Número 31. Carlos Ruiz, de Guatemala. El mayor goleador de la historia de los clasificatorios de la CONCACAF. No podía faltar en la lista. 69 goles marcó Carlos Ruiz en toda su carrera con Guatemala. La pena es que nunca pudiera llevarla al Mundial. Desarrolló casi toda su vida como futbolista en Estados Unidos, en el LA Galaxy y en Dallas, etc. Aunque llegó a jugar en la Liga Griega y también en la Liga MX con el Puebla y el Veracruz. Número 30. Sócrates, de Brasil. Formó parte de la selección brasileña de la década de los 80 y junto a Zico creó una de las mejores sociedades de la historia. Estuvo a punto de convertirse en campeón de España en 1982, pero Italia se lo impidió. En Brasil fue una auténtica leyenda, especialmente en Botafogo y Corinthians. Número 29. Aguinaga, de Ecuador. El mejor jugador ecuatoriano de todos los tiempos. Fue profesional durante 21 años y jugó 109 partidos con su selección, incluido el primer mundial al que acudió Ecuador en toda su historia en 2002. Participó en 8 Copas Américas y la mayor parte de su carrera la pasó en el Necaxa mexicano, donde estuvo 13 años antes de fichar por el Cruz Azul. Número 28. Cafú, de Brasil. Quizá Cafú podría estar incluso más arriba en este ranking, pero la calidad de todos sus integrantes es tan alta. Estuvo 20 años como profesional rindiendo al máximo nivel. Participó en 4 Copas del Mundo y ganó 2.
además de ser subcampeón en la otra. Es una leyenda del fútbol en toda regla. Número 27. Pasarela de Argentina. El defensor más grande de la historia del albiceleste. Estuvo presente en los últimos mundiales de 1978 y de 1986, y también se convirtió en uno de los mejores jugadores de la historia de River Plate, del que juego sería su entrenador y presidente, toda una institución del fútbol argentino. Número 26. Romário de Brasil. Uno de los grandes delanteros de la historia. En su carrera anotó más de 1000 goles y fue el principal protagonista del título mundial de la Canariña en 1994 en Estados Unidos. Fue futbolista profesional durante más de 25 años y por cosas como esta se convirtió en una leyenda del fútbol. Número 25. Asprilla de Colombia. El Tino fue junto a Valderrama el principal jugador de la Gran Colombia de los años 90. Hizo una gran carrera en Europa, especialmente en el Parma, donde incluso estuvo entre los candidatos a ganar el Balón de Oro. Estuvo a punto de llevar a su selección a ganar la Copa América en 2 ocasiones. Número 24. Rafa Márquez de México. El Kaiser de Michoacán es uno de los mejores jugadores mexicanos de toda la vida. Tiene el récord de participaciones en un mundial con 5 en total y ha estado jugando en Atlas de su país hasta los 40 años. En el Barcelona hizo historia y formó parte de la plantilla que en 2009 ganó todos los títulos posibles. Número 23. Elías Figueroa de Chile. Figueroa es el mejor defensor chileno de toda la vida y uno de los más grandes en la historia del continente americano. Con su selección jugó hasta 3 mundiales y por ello tiene el récord de su país en este apartado. Estuvo en el Internacional de Porto Alegre, Peñarol o Santiago Wanderers y en todos ellos ganó títulos. Número 2. Francescoli de Uruguay. Sin duda, Francescoli es uno de los mejores jugadores uruguayos de toda la vida. Triple campeón de la Copa América. Haría una gran carrera sobre todo en River Plate, donde acabó siendo un ídolo. Ahí marcó 137 goles y lo ganó absolutamente todo en las décadas de los 80 y los 90. Número 21. Kempes de Argentina. El Matador es uno de los grandes goleadores de la selección albiceleste y fue el principal culpable del título que ganó su selección en 1978 ante la Holanda de Johan Cruyff. Es un ídolo en su país y también en el Valencia. Estuvo 8 temporadas en el conjunto Che y ahí anotó un total de 149 goles. Número 20. Neymar de Brasil. Con apenas 27 años, Neymar ya aparece entre los 20 mejores latinoamericanos de toda la vida, lo que le da mucho margen para seguir subiendo en el ranking. Es el líder absoluto de la selección de Brasil, con la que ya ganó el oro olímpico, y a la que seguramente convertirá en campeona del mundo algún día. Es fantasía en el terreno de juego. Número 19. Chilavert de Paraguay. Sin duda, es uno de los mejores guardametas latinoamericanos de la historia. El paraguayo fue profesional durante 24 temporadas y marcó hasta 8 goles con la selección guaraní. Un portero que se convirtió en una leyenda en su país y en Vélez Sarsfield, en Argentina. Número 18. Ronaldinho de Brasil. Pura magia. El exjugador del Barcelona y Milan tenía una habilidad increíble con el balón en el pie, y eso lo convertía en un futbolista único. Formó parte de la Brasil campeona en 2002 con apenas 22 años, y luego en el conjunto culé lo ganó todo, incluido el Balón de Oro. Número 17. Teófilo Cubillas. El mejor futbolista peruano de la historia. Llevó a su selección a participar en los mundiales de México 70, Argentina 78 y España 82. Marcó más de 250 goles con sus clubes y brilló en Europa, en el Basilea y en el Oporto. Con la selección anotó 26 goles en 78 partidos. Número 16. Pato Filol de Argentina. Para mí, el Pato es el mejor portero latinoamericano de la historia.
Jugó 3 mundiales consecutivos con Argentina y fue campeón en el de 1978 en su país, tras derrotar a Holanda en la final por 2-1. Con River Plate lo ganó todo e incluso estuvo un año en España en el Atlético de Madrid. Número 15. Marcelo Salas, de Chile. El mayor goleador de toda la historia de la selección chilena. Junto con Zamorano formó una de las mejores duplas de siempre de este deporte, y en Francia 98 llevaron a su selección a la mejor participación en 40 años en su mundial. Hasta 37 goles hizo con el combinado nacional. Número 14. Batistuta, de Argentina. Durante años, Batistuta ha sido el máximo goleador histórico del albiceleste, hasta que un tal Messi lo superó. El mejor 9 puro en la historia de Argentina, marcó 56 goles con la selección y fue campeón 2 veces en la Copa América. Número 13. Higuita, de Uruguay. Héroe con la selección charrúa en Brasil de 1950. Un gol suyo fue el que provocó el maracanazo, y el que daba hace casi 70 años el segundo mundial de su historia a Uruguay. Junto a Chifiano, formó una delantera de leyenda, y así lo reconoció la FIFA a principios de este siglo. Número 12. Hugo Sánchez, de México. Hace unos días lo elegí como el mejor futbolista de la historia de México. Hugo Sánchez era un jugador con una facilidad increíble para lo más importante en el fútbol, hacer goles. Por eso su nivel es de los mejores en la historia del continente. Número 11. Roberto Carlos, de Brasil. Hablar de Roberto Carlos es hacerlo probablemente del mejor lateral zurdo de la historia. Su trayectoria en la selección brasileña y en el Real Madrid fue impresionante y lo ganó absolutamente todo como jugador. Tenía un cañón en la pierna izquierda que nadie podía igualar. Número 10. Mágico González, de El Salvador. Cuando hablamos del Mágico González, hablamos de uno de los mayores talentosos puros de la historia del fútbol. Quizá la ajetreada vida que llevaba fuera de los terrenos de juego impidió que fuera aún mejor futbolista. Él solo metió a El Salvador en la única fase de final del Mundial que ha disputado en su historia, en 1982. Es una leyenda también en el Cádiz, donde jugó en España. Número 9. Valderrama, de Colombia. La gran estrella de Colombia, que en los años 90 brilló en el fútbol mundial, llevó a su selección a disputar 3 Copas del Mundo de manera consecutiva, y es para casi todo el mundo el mejor futbolista en la historia del país. En España pasó por el Real Valladolid. Número 8. Zico, de Brasil. El media punta era pura magia en el campo, y eso le vale la pena para colarse en el top 10 de esta lista. Durante su carrera marcó más de 500 goles, y fue uno de los mejores jugadores de su selección durante los 70 y 80. Solo le faltó rematarlo con un mundial. Número 7. Zamorano, de Chile. El mejor 9 de la historia de Chile. Es el segundo máximo goleador de la historia de su selección y tiene hasta 11 récords con ella, algo casi inalcanzable para el resto de los mortales. En el Real Madrid y en el Inter también demostró la facilidad que tenía para anotar. Número 6. Chiafino, de Uruguay. Fue elegido mejor futbolista de la historia de Uruguay por la IFFHS y uno de los mejores futbolistas del siglo XX. Junto a Gigia, brilló en el celeste en el que en 1950 sorprendió a Brasil y se llevó el mundial gracias al famoso maracanazo. Número 5. Ronaldo, Brasil. El que fuera delantero del Real Madrid, Inter de Milán o Barcelona, entre otros, es probablemente el mejor 9 en la historia de toda Latinoamérica. La potencia y regate que tenía eran increíbles, y solo las lesiones le impiden estar incluso más arriba en el ranking. El mundial que hizo en Corea y Japón en 2002 para enmarcar más su leyenda. Número 4. Garrincha, de Brasil. El mejor socio que tuvo Pelé en toda su trayectoria en la verde amarela. Garrincha es para muchos el mejor extremo de siempre del fútbol.
y fue el principal precursor del yoga bonito. El Mundial de 1962 hizo que quedara para los albores de la historia de este deporte. Número 3. Maradona de Argentina. Y si hablamos de genios del fútbol, ¿qué decir de Maradona? El Pelusa se convirtió en el estandarte de una Argentina que ganó el Mundial del 86 en México y a punto estuvo de repetir 4 años después en Italia. Todos los equipos en los que estuvo dieron un salto de calidad tremendo: Barcelona, Sevilla, Nápoles, etc. Número 2. Pelé de Brasil. O rey del fútbol, es considerado uno de los grandes genios de la historia de este deporte. Y sobran los motivos. Con Brasil ganó los 3 mundiales en apenas 12 años. Y en el del año 1970 en México deslumbró al mundo con su juego. El brasileño más grande de todos los tiempos. Número 1. Lionel Messi con Argentina. El más grande de todos. Messi es seguramente el mejor futbolista de la historia y sin duda es quien debe liderar este top. Un jugador único que lo ha ganado absolutamente todo con el Barcelona y a quien solo la mala suerte se le ha impedido hacerlo con Argentina. Simplemente el número 1. Y bueno, amiguitos, hasta aquí el video de hoy. No olviden darle like, suscríbanse, activen la campanita, comenten y compartan de qué otro video quieren que hablemos. Sé que este video fue muy largo, pero quiero ver el apoyo si le pueden dar, por favor. Y si quieren que haga los 50 mejores futbolistas europeos o de cualquier continente, háganmelo saber. A continuación les voy a dejar mis redes sociales. Síganme en mi Facebook, Instagram y TikTok. Y sin nada más que decir, nos vemos para la próxima. Chao, chao, bye bye.